Entonces, a comenzar con la clase de este día. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión, el segundo taller. Este día nos va a estar acompañando Nancy Sixta. Ella se va a estar conectando ahorita en unos 15, 20 minutos, porque al principio le dije yo que pues íbamos a hablar sobre lo teórico y ya de ahí vamos a hablar con Nancy Sixta ya del traje en sí, ¿verdad? A veces ella si no platica o algo ya por la edad a veces se aburre un poquito. Entonces va a entrar dentro de un momento y nosotros vamos a comenzar con el tema en sí para este día. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. De verdad que es un gusto que estén acá, pues, y que quieran aprender un poco sobre la vestimenta tradicional de nuestros pueblos, bueno, de Santo Domingo de Guzmán y de todo el territorio en El Salvador, ¿verdad? Bueno, Katy, ¿podrías preguntar si hay alguien que solo habla inglés para ver si vamos a necesitar traductor ahora? Por favor. Sí, Jack Twitter. Good Perfecto. afternoon, everyone. I would like to ask if someone only speaks English and so that I can help you with the class. Okay. Thank you. Yes, I see someone said yes, I speak English. Muy So, bien. anybody else? No, yo creo que somos la compañera. Bueno. Bueno, entonces vamos a desarrollar esta clase, creo yo, en inglés y español. Y creo que como la otra vez en la noche casi no se conectó, bueno, no se conectó nadie que hablara inglés, entonces vamos a desarrollar esta clase así mixta y bueno, a ver, tal vez en la noche siga conectándose, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a comenzar con la clase de este día y en un momento se va a conectar Nancy Sixta, como les decía. Bueno, vamos entonces a comenzar. Bien. Bueno, el tema del día de hoy, como ustedes ya saben, pues vamos a hablar sobre la vestimenta tradicional. En náhuatl, eh, pues toda la ropa es tradicional, ¿verdad? Porque prácticamente nuestra ropa es justamente eso, nuestra ropa. Entonces, por eso acá el tema dice ne, u, cuac, cuach. Ne significa el, lo, las, bueno, es como el TH del inglés, ¿verdad? Perdón, es lo, la, le, los, las, les. Sí, entonces es como que es el artículo que significa el, la, los, las. En este caso va a funcionar como las o la. Tú es nuestro, es uno de los posesivos que significa nuestro. Y cuaj, cuach es la palabra ropa. En sí, la palabra ropa por completo en náhuatl se llama cuachti. Cuachti es una prenda de ropa, ¿verdad? Cuachti. Pero como no vamos a hablar solo de una ropa, sino que vamos a hablar de todas, es cuachti. Cuachti o cuachti es aquella ropa o aquella prenda que no tiene dueño. ¿Sí? Cuando yo indico de quién es, por la terminación T más una vocal, va a perder su última sílaba. Entonces yo digo netucuacuach, la nuestra ropa, ¿sí? Las nuestras ropas. Katy, Shikpat. Okay, so welcome guys to the workshop. Today, as you can see, we are going to talk about traditional costume. Hector was saying that here, well, basically in Nahuatl,
all the clothes that we wear is traditional. And he was saying that the word ne, that means de in English. And then took means hours. And then the next word, Cuac, what watch? cuac, Mhm. cuac, cuac, What watch cuac, means cuac. clothes. What? Ajá, ajá. Okay. Sí. And let's see. So basically, Cuachti es la ropa que no tiene dueño, una prenda. Cuachti es las prendas de ropa que no tienen dueño. okay. And the next word that we see, the second one, the watchty, the one that ends with T and I. Mhm. That one is when we're referring for something that is not that hasn't had a name. Sí, entonces por eso hay un cambio, ¿verdad? No sé si se comprende muy bien. Esta terminación en muchas de las prendas las vamos a encontrar. Si termina en ti, va a perder su última sílaba porque es como una regla en náhuatl, ¿verdad? Hay muchas palabras que pierden su última sílaba y esto se debe a esta terminación, a una terminación con T más vocal o vocal más T. Siempre se pierde o se le quita la última sílaba cuando yo le pongo un posesivo. Okay, so in this case, we have that when we have at the end the T and I, that will be like a possessive. That's what we were discussing previously. Seguimos. Bien, quisiera saber eh, cuántas personas acá se sienten orgullosos al ver estos trajes. ¿Qué sentimiento evocan en ustedes? ¿Qué sentimiento producen tal vez las personas que están incluso en el exterior, en otro país? Cuando miran estos trajes, ¿qué sienten ustedes por ellos? Ya sea quien esté en El Salvador o quien esté afuera. Chipat. Yeah, I want to know if you feel proud when you see these pictures, or what you feel when you see these images. Muy bien. Joana, adelante, tenga la mano levantada. Yek, fíjate que yo antes me sentía como ese orgullo de, es la ropa que uno se viste cuando hacen bailes típicos, pero de hecho por medio de ti, Héctor, fue que aprendí pues la historia, que no la voy a decir porque me imagino que lo vas a platicar próximamente, pero sí, poco a poco estoy sintiendo un poco más de orgullo hacia la ropa ancestral a comparación de este vestuario. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Quiero escucharle. Alguien escribía ahí también que no se siente representado. ¿Qué sienten? Alguien quiero oír. ¿Qué siente cuando mira estos trajes? Bueno, la mayoría que ha estado en clases con nosotros ya sabe la historia que hay detrás de estos trajes, ¿verdad? Pero, eh, no sé, quiero oírlo, ya sea si es alguno de nuestros estudiantes o alguien más quiere opinar. Sí, Brian, adelante. Sí, pues en mi opinión, yo cuando veo que, bueno, el gobierno central utiliza estos trajes, para, cualquier tipo, ¿verdad? Así como cuando reciben los turistas que ahí están bailando, ¿verdad? Con estos trajes, yo solo me pongo a pensar, no saben nada, no investigan en realidad cómo es que esos vestidos no son los típicos. Pues estaría bien que recibieran, ¿verdad? A la gente, pero con la vestimenta que en realidad es. Pero yo algunas veces siento como pena y a la vez, pues me lamento porque en realidad no se toman pues la iniciativa de investigar que en realidad eso no es así, pues, y por lo menos yo cuando puedo, yo les digo a cualquier persona, ¿verdad? Que me pregunta de eso, yo le digo que ese no es la vestimenta porque pues
gracias a este proyecto he aprendido que en realidad esta vestimenta pues no es la original de acá. Oh, sí, gracias, Brian. Y sí, bueno, como nos decían los dos compañeros, ¿verdad? Y esto es algo, porque nosotros tenemos personas, por ejemplo, de otros países, y tenemos aquí a Enrique, vi que se conectó hace un momento, incluso se usan desde México hasta Sudamérica. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Busquen el traje típico de Colombia en Google, ¿verdad? Y le va a aparecer este traje típico de México. Le aparece este traje mismos materiales, mismas formas en general, ¿verdad? Tendrán colores diferentes, pequeñas cosas que cambian, pero desde México hacia Sudamérica, prácticamente estos trajes se han vuelto los trajes típicos de nuestras tierras. Ahora, no sé si alguna vez ustedes se han preguntado bueno, ¿y por qué? ¿Será que todos vestían igual? ¿Por qué se parecen tanto? Katy, se me olvidó que tradujeras ahí. ¿Pudieras traducir algo de lo que dices, por favor? Yeah. Uh, so they were saying that they feel ashamed when they see these pictures because that is not the real custom, the real traditional custom, that we need to investigate more about it. And Nectar was saying that indeed, that's right. This custom is normally used in Mexico, and we have it that is from, it has been traveled from Mexico to South America. So we are going to talk more about it. Bien, bueno. Bueno, entonces al conocer un poco más o al irnos más atrás en la historia, nosotros nos damos cuenta que estos trajes, de hecho, son europeos. Entonces, prácticamente nuestro orgullo, nuestro patriotismo, nuestra identidad incluso es una mentira total, porque no son nuestros trajes, no es algo originario de estas tierras. Estos trajes, si ustedes quieren investigar un poco más, son o eran los trajes de las gitanas y de las flamencas, y ellas pues son europeas. Chicpata. Okay, and yeah, we have that in history. These customs are coming from Europe. So the pictures that we saw, we can say that that is not our traditional custom. So that is a lie. Okay, Hector. Bien, y tenemos acá otras imágenes en donde si ustedes ven, pues prácticamente ha ido cambiando el color de la tela, y en El Salvador nos gusta mucho ponerle azul y blanco, ¿verdad? Porque se parece a la bandera. Bandera que de hecho surge hasta que se disuelve la Federación Centroamericana, ¿verdad? Entonces no tendríamos ni por qué estar buscando esos colores, porque incluso esos colores no son representativos en nuestra tierra. Entonces, prácticamente estos trajes son de origen europeos. Okay, and as the years go by, we can see that the colors as well are changing. They change a little bit as the years are going past, but these customs are coming from Europe. Bueno, acá, antes de continuar, yo pienso que para que tal vez concienticemos a las personas cercanas a nosotros o nosotros mismos comencemos a deducir si estos trajes que estamos acostumbrados a ver, estos que salían al principio, ¿verdad? Son nuestros, podemos comenzar a preguntarnos a nosotros mismos o a preguntarle a las personas que lo portan y decirles, ¿crees que antes había tela de satín
en nuestras tierras? Primer no que va a obtener usted. Siguiente, ¿crees que en nuestras tierras habían encajes? Segundo no, ¿sí? Entonces, ¿y crees que en nuestras tierras habían vestidos así, de esa manera, estilizados de esa manera? Tercer no, ¿sí? Entonces, hay muchos elementos también cristianos dentro de estas vestimentas. Se usan con escapulario, se usan con, eh, incluso bueno, muchas cosas, elementos cristianos, cubren sus cabezas, ¿no? Entonces, eso también viene a darnos alerta y a decir, algo no está bien acá, no son nuestros del todo, ¿no? Sí, Patrick. Okay, and before we continue, I just really want to let you know and tell you right that these customs, the ones that we see on the screen, they are not ours, and we can ask ourselves, for example, if before long time ago we were able to afford to take those type of clothes. We can ask questions like that and we will realize that it may be impossible, right? Gracias. Bueno, entonces ahora si queremos conocer un poquito más sobre lo nuestro, es bien fácil, hay mucho que investigar, hay muchos códices. Primero vamos a iniciar definiendo qué es un códice. Códices eran los escritos antiguos, los escritos precolombinos. ¿Qué significa precolombino? Es decir, antes de la llegada de Colón, ¿verdad? Precolombino, ¿sí? Entonces, eso es un códice para empezar. ¿Y de qué estaban hechos? Los códices eran hechos de la corteza del árbol de amate. De hecho, por eso en náhuatl, al papel, incluso al que ocupamos el día de hoy, se le llama ama, ¿sí? Porque estaban hechos de amate. Okay, so now if we want to know about our real history, we are going to know about Códice Madrid, that is Codex, and we want to know what does it mean, Codex. In this case, we have that the Codex was the historical ancestor of the modern, and that was made from amate. Bueno, y pues prácticamente vamos a ver diferentes códices de diferentes culturas. El primero, el que estamos viendo, es un códice maya. Estos códices tienen el nombre de la ciudad que se los robó, ¿sí? Entonces, cuando usted mire el nombre de una ciudad europea, pues es porque esa ciudad al final se la robó, se la llevó, se lo llevó y pues lo expone en sus museos. No sé si ustedes sabían, pero el poco material que existe de nuestras tierras lo tienen en Europa, exhibido en museos. No lo tenemos nosotros, nos pertenecen a nosotros, pero fueron robados y ahora sirven para atraer turistas a los museos europeos. Okay, so we are going to start with Códice of Madrid. And in this case, I want to start by saying that this one got stole. So we don't have it here in El Salvador, but it is in Europe. Bueno, entonces prácticamente en cada códice yo lo que quiero que vayan viendo es la diferente vestimenta que utilizan las personas que aparecen ahí. En este caso, decíamos que es un códice maya, ¿verdad? Y podemos ver a la persona con un refajo o un corte. Se le llama corte o se le llama refajo, a una especie de falda, ¿verdad? Es una tela larga que se enrolla en la cintura y da la forma de una falda en las mujeres. Los hombres vemos también que tienen una especie como de calzoncillo o algo que les cubre.
Okay, and in this case, the Madrid codes. In this case, we know there is a Maya codex, and I want you to start looking at the pictures because we are going to start talking about the clothes that they used to wear. As we can see, the skirt, and also in the men, they were doing as of the Maya, because it's coming from the Maya codex. Seguimos. Vamos con el códice Dresde. Es otro códice maya y en el códice podemos ver a unas madres cargando a sus hijos en las espaldas y vemos también que tienen sus refajos. No es una imagen clara, pero podemos ver que tienen refajos y los hombres pues siempre aparecen como con una especie de calzoncillo o algo que les cubre. Okay, and now we can see the next one that is called is dressed. As well in the pictures, we can see some moms that they are carrying out their children and also the men. El siguiente códice también es maya, es el códice Grolier, como les decía, es porque están en estas ciudades europeas. Entonces, acá vemos otro tipo de vestimenta, esto es un poco más estilizado, más completo. Seguramente la persona que está representada aquí era algún tipo de sacerdote o alguien con un cargo muy alto, ya que su vestimenta está mucho más arreglado, más cargado. Okay, and the next one is the Gloria Codex. As we can see in the picture, this one is more complete. We can see a full completion rate of the custom. Siempre si hay preguntas, por favor, me dicen. Y en inglés, por favor. Okay, and if you have any question, please let me know. Muy bien, tenemos acá también un códice, aquí ya este es un códice náhuatl, ¿sí? Recordemos que los mayas eran una cultura diferente a los nahuas, nosotros somos nahuas. Los mayas son otra cultura, pero la idea de ver los códices mayas era que ustedes vieran que en diferentes culturas habían diferentes formas de vestir y bueno, la vestimenta pues era casi igual, tanto para los mayas como para los nahuas. Okay, so now we are going with a Gloria, I'm sorry, with Codex Borbonicus. And I just want to emphasize that the pictures that we were looking before, they were Mayas. But remember that we are Nahuatl, and the dress is kind of similar, right? But that's why we're looking to this type of custom. Algo que quiero destacar también es que los españoles, los europeos, acusaron a las personas de los pueblos originarios de América, del actual territorio, nos decían que prácticamente los pueblos originarios no podían leer, no podían escribir y que por lo tanto eran salvajes. Pero entonces, ¿qué son los códices? Porque yo veo escritura, no letras tal cual nosotros las conocemos, pero estas ilustraciones se llaman pictogramas, y los pictogramas al unirse formaban ideogramas, y los ideogramas, como su nombre lo dice, eran dibujos que transmitían un mensaje o una idea. Sí había escritura, sí había lectura, y vuelvo a recalcar, sí había vestimenta tradicional y no sé si ustedes ya notaron, pero incluso había calzado. Entonces, eso es una mentira. Es mentira que no sabíamos escribir, que no sabíamos leer, que andábamos desnudos, ¿verdad? Prácticamente se nos ha contado una versión de la historia equivocada. Okay, and also I want to emphasize with these pictures that they used to say that
were not able to ride or that we were naked all the time. But that's not right. As you saw in the pictures, we got costumes, we got dress and also shoes. So I really want to emphasize that as well. Tenemos acá otro códice, en este caso el códice Magliaviciano, que es un códice también náhuatl, y donde podemos observar que tenían calzado, tienen vestimenta, y pues andaban cubiertos, ¿verdad? Porque hay muchas personas, incluso en los videos de nuestro canal nos atacan mucho porque dicen, pero es que esos trajes que ustedes andan, los españoles los trajeron, o esos trajes que ustedes se ponen, los españoles se los trajeron. Entonces, esa es una de las mentiras más grandes que hasta el día de hoy siguen varias personas repitiendo. Okay, so now we have the Codex Magliapiciano. In this case, this is another Maya dress. And as well, I'm sorry, Hector. Es un códice náhuatl. Nahuatl. Sí, náhuatl. Okay, so it's Nahuatl, I'm sorry. And as well, I want to let you know, as we were talking, that they used to say that, well, most of the people, they are telling me that for example, in the Facebook page, they are telling me that they are not dressed. But as we can see in the pictures, they are dressed. Tenemos otro códice. En este caso podemos ver a personas de un rango menor en la sociedad, ¿verdad? Como una persona más normal, ¿sí? Una persona que no pertenece a la realeza, que no era sacerdote, es una persona más común, ¿sí? Entonces vemos que sus trajes eran diferentes, no eran tan cargados, no eran tan completos, pero podemos ver, pues prácticamente que tienen, siempre los hombres se cubrían la parte de abajo como con una especie de calzoncillo. La gente le llama mal, porque le dicen el taparrabo. Si usted busca la definición de rabo, pues el rabo es la cola de los animales, de ciertos animales. Entonces nosotros no somos animales, a menos que nos consideremos así, pues es un término incorrecto. Entonces prácticamente ocupaban una especie de calzoncillo que en náhuatl se llama mashtat. Ya va a aparecer el nombre por ahí, en algún otro lo puse donde exactamente se ve un hombre solo con el mashtat. Y vemos pues, a la mujer también cubierta, ¿verdad? ¿Y por qué a veces tienen más ropa y a veces menos? Bueno, eso va a depender de la época probablemente que estaban representando, porque, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? En nuestras casas, cuando estamos cómodos, nosotros, si hay mucho calor, pues nos quitamos la ropa, ¿verdad? Estamos con prendas más cómodas, más frescas, porque ¿quién va a querer estar incómodo en su propio territorio? Nadie. Entonces, obviamente, si habían épocas frías, las personas se cubrían, y en épocas calurosas, las personas se destapaban. Okay, and in this case, according to the picture, we can see that they were for minor rank. We can see that the suits are less stuffy. And as an example, for the men's, we can see that the underwear that they put on is as well showing the picture. And in Nahuatl is called mashta, but we will see that later. And as well, depending right on the type of season, they used to have more clothes or less, but that will depend, of course, on the type of weather.
tenemos otro, el códice, tenemos otro códice y acá está escrita el nombre de la prenda. Como les decía, prácticamente esa especie de calzoncillo en náhuatl se llama mashta, incluso hasta el día de hoy la ropa interior se llama así, ¿verdad? Em, A ver, sí, habían ciertos adornos. Vamos a darnos cuenta más adelante porque alguien pregunta si eran adornos o era un collar. Se ve como collar, tiene las cuencas y tiene otras cositas que le cuelgan. Esto es un collar. Ese era un guskat. Entonces tenemos el mashtag, es esa prenda que cubre la parte baja del hombre y cuando nosotros le ponemos un posesivo se convierte en mashtau, ¿sí? Entonces, digamos si es mío, porque incluso el calzoncillo o el calzón que se usa ahora como ropa interior, se le llama mashtag, ¿verdad? Entonces, los posesivos, la semana pasada vimos algunos. Voy a poner aquí todos los posesivos. Esto lo vamos a ver en otro tema más adelante, pero nu es mi, mu es tú, de tuyo, y es de él o de ella, tú es nuestro, anmu es de ustedes, e in es algo que es de ellos. Entonces, por ejemplo, yo digo, numashtau, mi calzoncillo, ¿sí? Mumashtau, tu calzón o tu calzoncillo, ¿verdad? Y mashtau, la W al final suena como una U larga. Mashtau, ¿sí? Entonces, si no tiene dueño, si no es de nadie, mashtag. Si tiene dueño, mashtau. Esa es la diferencia. Ah, Okay, and we were talking that in the pictures as well, there were some type of decorations like a necklace, but as well the underwear that as we were said is mashta. We will see that later, but as an example, we have nu, that means me. For example, if we say nu mashta, mashtau. mashta, that will be my underwear. And then we have mu, that is for him or for her. And then we have the I too, right, Hector? Mu es para mí, mu es para ti, Mhm. y es para él o para ella. Okay. Sí. Okay, and I as well is for him or her. Tenemos acá otro vestuario más cargado y no sé, yo lo que quiero es que ustedes se vayan fijando en su ropa y en el calzado, ¿sí? Porque hay que ir quitando eso de nuestra mente, ¿verdad? Ustedes andaban desnudos, ustedes andaban descalzos. ¿Quién dice? ¿Quién dice, verdad? Esa es la pregunta que hay que hacerle a las personas cuando nos digan eso. Okay, so I really want you to see the dressing, right? Because as we can see in the image, they got shoes and they got dress. So nobody can tell us that we were not dressed. Tenemos otro, igual vemos a personas un poco más normales, ¿verdad? Más común de un bajo inferior, de un rango inferior. Y vemos que las señoras tienen su huipil, que es la blusa, una especie de falda que es su refajo. Y los hombres también siempre andan con su mashtau y alguna tela o algo que les cubra. Okay, we have another picture, and as we can see, they were for a lower rank, but all the time they were using clothes. We can see the shirt, it is the huipil in Nahuatl, and as well the men's they use the underwear that, as we said, is the mashtal.
Bien, y tenemos acá, este es uno de los códices que a mí más me gusta, porque vemos acá una anciana en esta parte de acá, y vemos que su huipil tiene diseño y su refajo también tiene diseño. Eh, Esto es como para que ustedes sepan que el tejido es algo precolombino, ¿verdad? No lo trajeron los españoles como mucha gente lo piensa. Incluso yo no sé si ustedes sabían, pero nuestros colorantes que eran obtenidos de plantas fue una de las principales cosas que les gustaron a los españoles. Recordemos que los españoles buscaban una ruta comercial con la India, con el país de la India, ¿verdad? Con las Indias. Entonces, prácticamente, ellos al venir acá vieron, nos va a salir todo gratis. Explotemos a estos indígenas o indios, como nos llamaron al principio, y nos van a salir de gratis estos colorantes. Son colorantes mucho más durables, son colorantes eh, que no vamos a tener que invertir o pagarles a ellos, ¿verdad? Prácticamente, los colorantes fue una de las cosas que más se llevaban de acá hacia España, porque nuestros colorantes eran muy resistentes, es decir, que nuestros textiles eran muy buenos y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Okay, so we have the next one that is my favorite, that is the first memorials. And it's my favorite because we can see that according to the dyes, this is coming for the plants. So all of the people, they like this type of dyes because it was so easy to use and it was so beautiful. Bueno, y acá en el códice igualmente vemos diferentes tipos como de profesiones o de oficios, de trabajos, y es uno de los códices más completos y más bonitos. Alguien pregunta si tiene algún significado. Pues fíjense que antiguamente sí había como una variación con los colores de quienes nos portaban. Supongo que también era como al gusto de la persona, ¿verdad? Cada quien fabricaba su vestimenta, pero también sí habían ciertos colores para ciertos grupos, ¿verdad? Pienso yo que representaban tal vez algún estado civil, o también, pues también era parte de lo que la persona quería expresar dentro de sus tejidos. Pati. Pati. Bueno, siempre si hay igual preguntas ahí, me van avisando. Tenemos acá algunas fotografías. Estas fotografías son de Carl Hartman. Él es, o fue, mejor dicho, porque ya no está vivo, un botánico, un fotógrafo y un antropólogo sueco. Él vino a El Salvador, de hecho, publicó un libro que se los voy a compartir también en el grupo. Él visita los pueblos nahuas en El Salvador en 1897 y pues ustedes pueden ver que los hombres siempre portan la especie de calzoncillo, el mashtat. Habían mujeres pues que no usaban su huipil. Recordemos que los pueblos originarios, al menos en esta zona, tienen unas temperaturas muy cálidas, ¿verdad? Muy calurosas. Entonces, uno en la casa anda cómodo, ¿sí? Entonces, prácticamente vemos que sí portan su refajo, las mujeres, y en el caso de, bueno, el niño está desnudo y el señor tiene su mashtau, bueno, su mashtat. Ok. Hola. José, ¿se me escucha?
Sí, sí, se escucha. Ah, okay. So continue with the presentation. We are going to talk about Carl Hartman. Carl was a Swedish botanist, photographer, and anthropologist. And as we can see in the picture, right, they were using, as we said, for example, the men, they were using the mashta. So according to the type of a season, right, they were dressing, but they were used to use the mashta. Esto es en Nahuizalco, estas fotografías son de Nahuizalco. Y tenemos acá una de las fotografías más interesantes y para que ustedes se vayan dando cuenta también de la historia que implica el cotón. Yo no sé si ustedes alguna vez se preguntaron por qué al cotón o al traje de hombre se le llamaba cotón. Bueno, es porque lastimosamente venía de la ropa interior que se ocupaba en la época de la llegada de los españoles, ¿verdad? Muchas personas dicen que era la ropa interior de los sacerdotes de aquella época. Entonces, como los hombres solo ocupaban el mashtat, ¿sí? Una especie de calzoncillo, pues por la religión viene y se les cubre con una especie, bueno, con la ropa interior de aquel entonces, ¿verdad? Aquí está haciendo el sol. Okay, and in this case as well, we can notice that the man's suit is called cotton, but why? In this case, it was called like that because the men all the time they were used to wear the washta. Y se llama cotón porque viene de la palabra algodón, ¿verdad? Algodón, y porque era de algodón la ropa interior que se usaba en aquella época. And it's called cotton because it comes from the word cotton, as in English, right? Tenemos otras fotografías. Vemos que las mujeres de Nahuizalco portan su refajo. En este caso no tenían huipil. ¿Por qué? Porque es una zona cálida, una zona de mucho calor. Supongo que para cuando hace frío, pues usaban huipiles. De hecho, hay ancianas y hay mujeres con huipiles en las fotografías también. Entonces es algo que se usaba o se cubrían más o menos dependiendo del clima de esa época. Okay, and here we can see Nahuizalco. This picture is from Nahuizalco people. We can see the Nahuizalco women, they didn't have clothes, or as we said, we peel. But as well, it was depending on the type of season. Tenemos más fotografías, no nos vamos a detener mucho. Bueno, ese sería. Vamos a, no sé si hay alguna pregunta antes de continuar. ¿Alguna pregunta? Any question that you may have? No. Bueno, tenemos por acá Nancy Sixta. Vamos a comenzar entonces la parte de la clase con ella. Ella es Nancy Sixta Pérez García. Ella es una de, bueno, la nahuatlante más ancianita, más grande de Santo Domingo de Guzmán. Para los que no la conocen, hay algunas personas que es la primera vez que están con nosotros. Ella es Nancy Sixta. Y aquí está Nancy Sixta, Gentinemi. Yektiutak pilsin, naninemi ye kwanta hagentinemi. Ah, ni me no están Nancy. Muy bien. Bueno, ella es Nancy Sixta, como les decía. Bueno, hasta ahorita no sé si tienen alguna pregunta, porque ahorita lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir hablando sobre el traje. Yo tengo un traje de hombre y Nancy Sixta va a ponerse el traje de mujer. Ella va a ir explicando cómo se pone, cuáles son los nombres. Entonces vamos a ir así hablando de estas prendas y al principio, bueno, ahorita que lo vayamos haciendo, solo lo vamos a ir hablando.
pero yo al final de la clase, cuando terminemos nosotros de exponer, ustedes intenten escribirlo como ustedes puedan, pero yo al final les voy a poner los nombres de todas las prendas para que ustedes lo puedan copiar. O igual se los voy a enviar en el documento, en el documento. Acá. Okay, so now here we have Naxi Sista Perez. She is the oldest woman who speaks Nahua. So we have it here with us. And she will help us to talk about the traditional custom. You can write any new vocabulary. But as well at the end, I'm going to send you the presentation. So it's up to you. Preguntan por el nombre, no, se llama Sixta Pérez García. Lo que pasa es que ella ocupa un teléfono de su nieta. Para la persona que preguntaba. Sí, por eso es que aparece ahí Nancy Sixta. Bueno, vamos, entonces vamos a comenzar, Nancy Sixta. Vamos a platicar un poquito de lo que es la vestimenta, de lo que es la ropa. Vamos a ir viendo también. ¿Le parece, Nancy Sixta, si comenzamos una prenda cada uno? Digamos, usted va enseñando una prenda, yo voy enseñando otra prenda, y así, y los estudiantes aprovechen y pregunten todo lo que tienen que preguntar, ¿verdad? Que acá la idea es que ustedes resuelvan todas sus dudas y aprendan lo más que ustedes puedan. Okay, so we are going to start, and please, if you have any question, please let us know, because the main point of this class is for you to understand. Bueno, tahati negi pewa Nancy. Nictaría no. Usted no cuesta. Maya se Nancy, Maya se. Se taja, wan Bueno, se Nictaría, naja, se siga. Nipewa, o Newipil, achto. Ah, nemi Eso, yek. Nictaría. Nemi yek. Ah, ponerse Nancy Sixta su huipil, dice. Ya hede y tuve tignawat wipil. Keman tehemet tiktaliat gatka y tuve tinat blusa. Pero antignawat y tuve wipil. Yaha nictalia hach shigitagan new nictalia no wipil. Juan Luxiusti nictalia necuella. Bueno, le voy traduciendo yo en español y Nancy y Katy en inglés. Esta es la blusa en náhuatl se llama huipil. Antes, pues, ella recuerda que no tenía nombre, pero ahora le dicen huipil. Okay, so we have the first cloth, that is the blouse. In Nahuatl, we call it huipil. Taitina, Nancy, Taitina. Nina, añonina, ticasía. Que ahora yo me puse se llama huipil en náhuatl. En Castilla se llama blusa. Nancy Sixta, hay Era que algo en la usábamos cámara, no la antes. podemos ver. Hay como algo tapando su cámara. A ver, ¿está? Ahí, ya, Nigan, eso tiene chita. Anquia. Ahí. Y ahí ni tú, huipil. Castilla, Namiyek. tú, blusa.
Eje. Anganguita. ¿Quién? Eje. Eje, niguita y Nancy. Nictaría Necuella. Otá, tú tienes hasta llorar. Teso, Nancy. Bueno, ¿tendrán alguna pregunta sobre el huipil, compañeros? Vamos a ir hablando por prendas, ¿verdad? Entonces ya de ahí vamos a pasarnos a otra y vamos a ir preguntando por cada prenda. Diga, Joana. Gracias. Tengo una pregunta. ¿El huipil todavía hay personas que hacen los huipiles de manera tradicionalmente o ya los compran como en los mercados? Bueno. Nancy Sixta quisiera Bueno, responder. en ahí, que de Nahuizalco nos traían antes, mandábamos a hacer. Sí. Quiero ver. Ay, Bien. todavía. Sí. Mm. Es que son bien pocos los lugares donde todavía se hacen los huipiles. Hay pocos lugares en El Salvador donde aún se teje, ¿verdad? Panchimalco es uno de ellos. Y los tejidos en El Salvador son muy caros porque ya casi nadie los usa y porque casi nadie los hace. ¿Sí? Entonces por eso son tan caros. Katy, ¿cuál? Okay. Yes, we got a question and if it was about the whipil. So guys, if you have any question as well about the whipil, you can ask. But they were talking that the whipil is from Nahuizalto. No. Ajá. Okay. And it's very expensive. Muy bien. Bueno, han ni tascaguetza y pampa nu cotón. Vamos a ver si se puede ver. Ejé. Ustedes me dirán si se puede ver. Como ya habla Nancy Sixta de su camisa, vamos a ir en pares, ¿verdad? Para que ustedes vayan haciendo la comparación de lo que usaba el hombre y de lo que usa la mujer, ¿verdad? Entonces, tenemos acá ini tugay cotón ignahuat itugay cotón nu cotón najanina nu cotón y ganaja Ejé. nupal. Y tú Sí, de ahí porque es cotón. mía. Ajá, se llama cotón. Ne cotón Ejé. y tía Nu neimei cotón. wey. Ejé. Okay. Ejé. Neimei weyak Y wan. huella. Ejé. Ajá. Chiqui. Wan Ejé. Juan Necuatzti, Katka Gichiwa Katka Gichiwa Inati. Vamos a ver cómo se decía, se me ha olvidado el nombre de esto, con manta creo que no tiene nombre en náhuatl, la manta. Y pues esto era bastante molesto utilizarlo. Al principio pues se comenzó a hacer de algodón, como les conté en la historia, pero posteriormente la ropa pasa a hacerse de manta que venía en los costales, en los sacos, con el maíz, con el azúcar, con el arroz, ¿sí? Entonces prácticamente los hombres de ahí confeccionaban su ropa, ¿verdad? De lo que sacaban en los sacos, y esto era muy molesto y producía mucha picazón, ¿verdad, Nancy? Ejé. Uni ne gusta chichín. Y tiguit gatka ne supelek. Juan y ni nusan y tebuyune tish supelek. Harina de pan, tigat. Juan y ni Huizcat Canusan Tawian. Muy bien. Katy, en español, pues se dijo que esta camisa, al principio, lo que yo dije porque se me olvidó traducir, era que esta camisa se le llama a la camisa de hombre, ¿verdad? Se le llama cotón. Al principio se le llamaba así porque era de algodón. Después los hombres comenzaron a hacerlo de manta, que es la tela con la que se hacían los costales
donde venía el azúcar, donde venía el maíz. Entonces, producía mucha picazón porque era estar vestido con la manta. Okay, and now we are talking about the men's shirt, the men's t-shirt. At the beginning, it was called cotton, but then they were used to make it from sack. For example, when we put the corn or sugar, and they said that it was a kind of annoying. Nancy anta tignegi tiktalia ne mukway. Eje, Tiktal. Nictali. Yajene y Tugay huella. Se llama refajo. Y nosotros decimos en náhuatl cuellar. Y como yo me lo pongo, digo, no nectalía, no cuello, me voy a refajar. Este se llama refajo. En náhuatl se llama cuellar. Año ni mu cuellitía. Hoy me voy a refajar. Chiquitagan. Gente talía tejemet, me cuella. Miren cómo se refajan los de mi pueblo, Santo Domingo. Yo soy de Santo Domingo también. ¿Quién es Talía? Muy bien. Muy bien. Tendrán. ¿Sí? Talía no estás cuilpiga o te. Seis, Nancy. Seis. Los nombres de acá, todas las prendas, les dije que se las iba a poner al final, ¿verdad? Nucuey, mi refajo. Huella, solo el refajo solito. Huella. Huella, cuando no tiene dueño. Nucuey, cuando ya es mío o de alguien. Katy, Chicpata. Okay. Okay, so now we have the skirt for women. In now what is cuellar? And no cuellar is when we are talking about mine, right? As we said, no cuellar. Okay, and this skirt of the women, I mean, it is like performed or made by hand sewing or the like fabrics? Muy bien, ¿tendrán alguna pregunta del refajo? ¿Tendrán alguna pregunta del refajo? Shikpata, Katy, por si alguien en inglés tiene alguna pregunta. Anyone has a question? No, nucuella, no se puede decir nucuella. Cuella es el refajo solito. Nucuey cuando ya le pertenece a alguien. Es lo que les decía que cuando termina en vocal más T o T más vocal va a perder su última sílaba. Bueno, vamos entonces, vamos a hablar ahora del Tengo una pantalón. pregunta del refajo. Diga. ¿Los diseños que tienen los refajos representan algo en específico o digamos para un evento específico o estos son más que todo a libre creatividad de la persona que los hace? Son vestuarios del pueblo. Pero dice que los dibujos o las formas que tienen los refajos, Nancy, era el gusto de la persona o se mandaban a hacer especialmente o se compraban especial para el pueblo o era el gusto de la persona. Los colores, las formas que tenían los refajos. Era gusto de las personas. Ellos iban a Guatemala a traer sus refajos según
el alcance de sus bolsillos, porque anteriormente toda mi familia eran refajadas y me doy cuenta que anteriormente los refajos eran demasiado, tenían mucho precio, eran bien caros. Pero ellos ahí traían el color que a ellos les gustaba. Iban a Guatemala a traer. Entre más tiempo, empezaron a traer un refajo de Reforma. Decían que era más barato, que compraba más la gente, pero había en Nahuizalco, iban a traer un refajo. Decían que era Reforma, pero tenía el mismo color como que fuera de los refajos que se ponían las señoras que iban a traer a Guatemala. Y ese era barato porque valía $2.50 la yarda. Algo también que quiero, bueno, Katy, si quieres traducir ahí y de ahí explico, no alargarnos tanto. Okay, so the previous woman asked if the designs have any meaning or not. And Nancy told us that, well, it was to taste of the people. I mean, it was what the people wanted. So it didn't have like something meaningful, right? And she also remembered us that this is coming from Nahuizalco. And as well, there was other that they brought it from Guatemala and it was cheaper. Muy bien. También aclararles una cosa que probablemente ustedes no sabían o no saben, porque Nancy Sixta dice que los refajos los iban a traer a Guatemala, también pues se compraban algunas otras cosas en un salto. Pero yo no sé si ustedes sabían que prácticamente el territorio del occidente del país perteneció a Guatemala hasta 1823. ¿Sí? Entonces, hasta 1823 el territorio fue guatemalteco, el territorio del occidente del país. En 1823 se divide por un referéndum que se hace y pues prácticamente ahí se forman los departamentos de Aguachapán y de Sonsonate y ya forman parte de El Salvador desde entonces. Hola, Victoria ya hola. no estás con el piga. Ustedes, okay. Ellos. Va. Ajá. Sí. Bueno, vamos a Ejé. hablar, como ya hablamos de sus refajos, vamos a hablar ahora del usana. No sé si pueden verlo. Yo me puse hoy el traje, pero no sé si ustedes lo han visto. No miro, realmente. Pero tiene usana, de pantalón larga de tuve, sala. De sala, buscan, igual me y gustan, ¿no? Con manta siempre los hacían, ¿verdad? Con la tela de los costales. Entonces, en náhuatl el pantalón se le conoce como sala. Tikpataka, Okay, we are talking now about the pants for men. And in Nahuatl is called sala. muy bien, y también estaba hecho de manta, de la tela de los sacos, de los costales. Muy bien. Nancy, igual y Tictalía ne pasha. Ejé. En Italia. Vale. Esto se llama, nos sirve como un cincho del refajo. Esto se llama, en español se llama paja. En náhuatl decimos pasha. Año en Italia no pasha. Chiquitagan. Gen en Italia pal nagaye pal tehuetzi. Si usted en Italia, huele huetzi.
¿Quiénes Nictaría Naja? Pa Nagayek Nuban. Hueli Nines Neme. Juantewe Sinenujuay. Yajiga Tictalía Gatka. Ini Pasha. Ahora, en español, usaban esta faja. En español se llama faja. Siempre todas de mi pueblo, mi madre, toda mi familia, usaban todo esto, porque así era el tiempo de antes, en mi pueblo Santo Domingo. Mi familia toditas usaban refajo. Yo no me compraron refajo de esta chiquitita porque mis padres eran muy pobres. No podían comprar los 3 refajos. Éramos 3 hermanas, pero 2 ya se han ido al descanso y Dios me ha dejado a mí para enseñarles algo que les quede como recuerdo. Así es que aquí ya me amarré con esto para que mi refajo me sirve como cincho, como se ponen los varones, para que no se me caiga el refajo. Eso es. Muy bien. Katy, Shikpata. Okay, so now we are seeing the skirt. As she was saying, this is like a belt to tie up the skirt and to complete as well the costume. She was also telling us that long time ago she was not able to afford this type of clothes because they were poor. But thank God she is here with us and she is proud of showing us the custom dress. Bien. Una pregunta que estaban haciendo aquí, Nancy, era que que si la faja iba amarrada, la faja va amarrada, o cómo va la faja, porque lo vieron, pero tal vez pudiera explicar nuevamente cómo se lo pone, o cómo hace para que le detenga el refajo. Se le pone un ganchito, se mete ahí mismo dentro de la faja. Tal vez se lo puede volver a poner para que ellos miren, Nancy, por favor. Sí. No se pone nada. Mira, Por eso tiene esto. Esto no sirve para poderlo detener. Sí. Ahora En miren la cómo me lo voy a poner yo. Sí. Así queda. Y me lo pongo bien, que me quede bien apretado desde la primera vuelta. Y me vuelvo a apretar otra vez. Y esto se queda así. Ahí queda ya, no lleva nada de gancho, nada de eso. Así queda bien apretado. Y aunque corramos, no se nos cae. Sí. ¿Qué pasa, Katy? Y ajiga tiene tictalía. Okay. Tictalía. Okay, so she was explaining to us that it has to be very tied up, but you don't need anything to put it. I mean, it's everything by hand. Muy bien, bueno, entonces en ese caso eso es la faja y en el caso de los hombres, bueno, los cotones o los trajes así no tienen para poner cincho, pero generalmente ahora no nos ponemos un pantalón casi sin cincho o sin un cinturón, ¿verdad? Entonces a esto se le llama piga. En los hombres en otros países he visto que el traje se le ponía una faja como el de la mujer, pero era de tela también, ¿verdad? Pero al menos en los pueblos pues no teníamos este uso. Me parece que en México sí lo usaron así o lo usan así, pero nosotros no. Pero el cincho se le conoce como tahuilpiga o esta faja que también utilizaban los hombres en algunos territorios.
Bueno, ¿tendrán alguna pregunta, ya sea de la faja o del cinturón? Sí, ¿cierto? Eso. Nancy, tajati pia ne mukwa sin. Eje, Ah, Italia. ajá, tiktali ne mukwa sin Nancy. Y a mí me tenía que levantar los tres porque es muy bajito. Bueno, entonces, en lo que Nancy Insicta regresa, voy a platicarles yo ¿Listo ya? Ah, ya. Muy bien. Dale. Vamos a levantarlo. Ya jugué más para el vuelo de año. ¿Me mía? Esto es una chalina. Ahí, cabrón, ahí. Se llama Ahí. en español chalina. Esta se usaba desde que yo crecí en mi pueblo. Todas las señoras mandado sin cubrirse la cabeza. Tenían que taparse la cabeza con una chalina. Y entonces, pero eran de otra forma. Gracias le doy a Jesús. Es un regalo de Dios. Que lo tengo aquí, pero se llama. Ah, hubo un problemita ahí con la señal, se lo estaba fallando, se nos desconectó. Pero bueno, vamos a, ya está regresando, ya regresó Nancy. Es que se había ido, no le escuchábamos, pero ya. Cubrían la cabeza así. Ujú. Y cuando ellas sentían frío o salían a hacer un mandado, ellas se lo ponían así. Quedaba estas puntas colgadas aquí atrás. Y entonces, ahora, después, como ahora ya hay mucho calor, ahora nosotros cuando la usamos, la ponemos así. Este era el, digamos que la chalina con que se cubrían antes, los antiguas, cuando yo estuve chiquitita. Hace ya un montón de años, yo tengo 82 años. Y desde que yo crecí, empecé a ver todo esto que ahora les estoy enseñando. Porque así era todo el pueblo, mi familia, mi pueblo Santo Domingo. Era un pueblito muy pobrecito, pero no había escasez de náhuatl. Todas las señoras con quien yo platicaba antes, cuando yo era chiquita, ya eran algo ancianas, ya no están. Pero me han quedado muchas palabras que ellas me decían. Mayormente de mis familias, mis abuelos, mis abuelas, mis tías, mi madre, mi papá, mis hermanos, mis hermanas, toditos. Éramos nahuablantes. Pero Dios me ha dejado todavía a mí para que estas palabras antiguas les quede a ustedes como un recuerdo de esta viejita. Debe gracias a Dios a ustedes que me apoyan. Sí. Bueno, Gracias, Señor Katy, Jesús. si pasa, por favor, y luego vamos con unas preguntas que están en el chat y ya luego unas más. Okay. So first, Hector shows the belt for men. He said it is called in Nahuatl tahuilpia. And then Nancy, she was explaining about the shoulder scarf. She was telling us that
before, when it was very cold, you can just put it on to cover all your head when it was very cold. But nowadays, since now it's very hot, in this case, they just put it in the shoulders. And as well, Nancy is very happy to be here with us because she is teaching us Nahuatl. She is from Santo Domingo de Guzman. That town was very poor, but she is very thankful for being here. And she is happy that we are learning Nahuatl with her. Nancy, gatka, nesixihuatca, tesu welit gisat, sute achtu, gitalia ne inquaxin, ne itzuntegu, tayiga. Yehemet, tesueli gisat katka tengal. Sutegi taria tichunta kainaket. Ina niktaria nukwa sin ni musumsako. Teni gisa kiunitum, teni taria nukwa sin. Iga ni shpinawa ina katka yehemet. Ya higa muchi kwa kunona unamikti ya kiane ya wigatka tumsaktu. Segi inagi pagi gitat katayiga ya tesu gistia y tumsaka palgisa ya wigatka galana at ya maltia ya kiane ya witumsaktu tesu hagas nemi gatka. Sutegi sako y tunteo wanikuasin. Igana tu ikigniwan ina ini siwau gafesu gitalik ne ikuaxin se yesca se tesu yesca yek siwa iga tesu gitalik ne ikuaxas ne tunteli. Unisiwa tesu yesca siwa tinakat. Ni palabra yesca gipia susur gagimati gatka gimati gatayiga ina yuni gatkayipan. Bien, Anshi pata Castilla Nancy para con Pau. Bueno, el tiempo de antes, cuando mi madre, yo empecé a ver, cuando mi madre ya ella sabía hacer algún mandado o anteriormente no había agua potable en las casas, todas íbamos al río a lavar, a bañar, a traer agua, porque no teníamos agua en las casas. Ella se cubría la cabeza. Tenía una manta como de esos que, de ese, como digo ya, pilcín, que eran unos saquitos de manta, muy bonita ellas la partían así, quedaba aquello cuadrado, y la lavaban bien, que no había nada para cómo dejarlo bien chelita la ropa, pero tenían sus ideas cómo poder dejar la ropa bien limpia, como que ahora, así como ahora tantas cosas que hay para lavar ropa blanca. Antes no era así. Pero ellas mantenían decían, mi manto, decían ellas. Y se cubrían la cabeza. De ese mismo saquito que ahora, ya dijo Pilcín Héctor, que de eso hacían pantalones, que ellos mismos los ponían a coser. Ellos mismos hacían esos pantalones. Decía mi abuelito que él hacía sus calzoncillos, pero así de, como que es ahora que se pone la gente, dicen, short bien largos. Así hacían, ellos mismos lo hacían. Compraban un colón de saquitos, daban 3 saquitos ya, ahí en las agencias, ahí compraban y hacían sus vestuarios. Botón, la camisa manga larga, solo con un botón aquí, y las mangas largas, y pantalón,
y hacían sus mashtaw también, todo de blanco. Así como vi un señor que estaba por ahí que dio la enseñanza, así se vestían los de antes. No había lujos, nadie se burlaba, nadie decía nada contra aquella persona, porque sí era el tiempo de antes. No había nada y todos descalzos, nadie era calzado, tampoco era calzado, nadie. Y yo le pregunté también a Nancy Sixta en la pregunta que le hice mientras ella estaba explicando que por qué las mujeres debían taparse la cabeza, ¿verdad? Y es que antes se creía que la mujer que salía sin su chalina, ¿verdad, Nancy? No era una mujer buena. Entonces era como juzgada o vista mal si alguien pues salía a la calle sin su chalina. Vamos a darle un tiempo para que Katy traduzca. Fue bastante, pero así en resumen, tal vez Katy puedes traducir. Okay, so Hector asked if that long time ago, women, they used to use the chalin when they went out. And Nancy told us that yes, a long time ago, she remembered that her mom, when she went out to take water, she always covered her head with a sack that are made from corn or from sugar. And as well, the men, they used to make the pants. All of that was handmade and they were very proud of it. Also, they did the cotton and the mashta. So, and no one can tell them anything grown that was grown. So they were used to do it. Muy bien, vamos a leer algunas preguntas. Todavía faltan las trenzas y falta el sombrero, pero tenemos unas preguntas por aquí. Nancy Sixta dice acá, vamos a ver. Bueno, el tostón se volvió parte, sí, se volvió parte, no era, ¿verdad? Pero es una de las cosas que primero se perdió. Primero, yo pienso que incluso está bueno que se haya perdido, ¿verdad? Porque era algo bastante como una tortura que los hombres lo portaran, primero por la historia de cómo surgió y segundo porque era algo molesto, era algo que picaba, algo que producía picor, seguramente producía alergias en las personas y era incómodo, ¿verdad? Pero era lo que tenían que usar porque eran los sacos de manta, lo único de donde podían sacar la tela para su fabricación. Entonces sí fue parte de nuestra historia, pero sabemos que comienza a o que es impuesto para cubrirlos, ¿verdad? Y que no anduvieran en pecado, por así decirlo. Y vamos a ver qué más dice acá. Luis, adelante. Una pregunta. Sí, disculpe. Hola Tamastiani, hola Nancy Sixta. Sí, hola, Yektiuta, creo que es Yektiuta. Mi pregunta es, ¿ese material que usaban era de la fibra de maguey? No, ¿O qué material usaban? ¿O cuál planta? Para la manta, dicen Nancy, ¿de qué habrá estado hecha la manta? De los sacos. había, creo yo, un lugar, una fábrica donde fabricaban esos saquitos. Esos saquitos son de manta y son de algodón. Yo no sé cómo se llamaba la fábrica donde ellos podían hacer todas esas cosas. Y ahí, como antes no había ahora ya al escoger cosas donde vienen todos los, digamos que los víveres antes, venían en esos sacos, venían bien, listos. Ahí traían arroz, azúcar y harina de pan.
ahí venían en esos saquitos. Y entonces, en las agencias donde ellos desocupaban esos saquitos, sabían que esas cosas las vendían. Mis abuelos iban a comprar, iban a Sonsonate, traían, sí, para hacer camisa y hacer cotón y hacer el mashtate, como dice, el mashtau, y hacer un pantalón, ponerle bolsas, en fin, como lo llevan bien, bien bonito, los hacían, ellos mismos los hacían porque mi abuelo él los hacía sus pantalones y sus cotones y los hacía como él quería hacerlo, pero todo de blanco. Pero era bien bonito porque mi abuelita luego los ponía a lavar, los pasaba por agua caliente y ya habían algunas cosas con que cherear la ropa. Toda la vida venían a terminar esos materiales, esos vestuarios, siempre bien, bien blanquita la ropa. Venía, yo no sé de dónde era, pero sí era una fábrica donde fabricaban esos saquitos. Ya después cuando yo fui creciendo y creciendo, empezaron a salir unos, de la harina venía ya en bolsa como de cartón o de papel. Y el azúcar venía ya en otro saquito diferente. Ya después empezó a salir el saco de pita que decía. Después empezó a salir el de nylon, que ahora existe ya solo el saco de nylon. Ya ese de que hacían sus ropas las personas antiguas, y a eso se acabó. Ya no hay, ya no se ve dónde hay. Es otra cosa más diferente. Pero esa era manta, ¿verdad? Era una manta, pero manta rústica, así, manta para los sacos, ¿va? Para que resistiera las arrobas, quizás de las cosas. Sí, y así venían ya, como también no habían bolsitas como ahora bien bonito, porque uno no lleva un trasto donde recibir algo que va a comprar. Antes no, si teníamos que llevar en qué recibir algo, si comprar azúcar, o comprar frijoles, o comprar todo lo que uno quería comprar, sal, llevábamos en qué recibir si nos venden, porque si no llevamos en qué recibir, no podíamos comprar porque no había nada en qué van a vender ellos. Ya después empezó a salir las cosas, el azúcar, la sal, ya lo vendían en hojas de bijao, ya vendían pan, de toda cosa de alguna comida y azúcar también y sal, todo envuelto en hojas de bijao. Después empezó a salir hojas hay una hoja grande que hay en los regadíos, se llama hoja de sal, bien grande, sabían para envolver las cosas. Me envolvían sal, envolvían frijoles, envolvían azúcar, y ya entonces ya uno ya tenía más alivio, porque si no lleva en qué le van a dar lo que va a comprar, solo se llevaba algo para recibir y guardarlo para traer. Ya hoy ya no, hoy es diferente. Perdón, Katy, ahí creo que podrías traducir solo que el saco o la tela de manta pues sí, la tela con la que se hacían los portales o los sacos antiguos, pero eran así bien rústicos, para que entiendan las personas que hablan inglés de qué estábamos hablando. Por favor. Sí. Okay, so they were talking that Hector was saying that we are losing this tradition. And I think it's okay because it was difficult for them to wear this type of clothes. Remember, as we were saying, that they were made for Malta, like Malta bags or Malta sacks, where we used to put the sugar or the corn. And then Nancy was telling us that she remembered that there was a factory where they made the bags, but she doesn't remember the name of the factory. But yes, it is changing. The sacks are changing. For example, nowadays the bags when we get the sugar or the corns, they are totally different, right? But that's basically about the Malta.
Sí. Bien, y tenemos otra pregunta acá, Nancy, que dice, ahora, hoy en día, dónde se compra esa vestimenta? Dice. La de, La de usted, de Mupal. el cuello, total. Ajá, que dónde lo pueden comprar. Quizás ellos quieren comprar, ¿dónde será que pueden encontrarlos? Dice. Ah, Tigmatis, Bueno, Gang. ahora creo que el año pasado una señora fue a traer allá el Payúa. Dice que ya hay un lugar también donde ya tienen varios colores y varios precios, dijo ella. Ella fue a traer allá, dice, porque ella le repartió a las Nancy y había prometido que le iba a regalar blusa y le iba a regalar huipil y repago. Y había traído bastante, pero en la hora que ella los empezó a repartir a las señoras, que para mí ya no alcanzó porque cuando yo llegué ya había repartido todo. Solo el caso me contó. Habían salido algunas que no venía el corte cabal, porque el corte cabal de refajo son 3 yardas, 3 varas, como dicen. Antes decían yardas. Y dice que algunas salieron la mitad de otro color y mitad de otro color, no salió igual. Y ella de enojada le va a regresar lo que no pudo regalar. Sí. Por Sí, eso entonces, ya sí. Sí. ya es menester que vayan hasta Guatemala. Sí, Antes así. realmente en El Salvador ya casi no se está tejiendo. Por ejemplo, en Hilo Vasco se teje, pero los tejidos que están haciendo son para las hamacas. En Panchimalco se están haciendo tejidos también, pero es carísimo. Les estoy hablando de que una manta de tortillas está en $25, $35. Y ya si usted habla de un refajo, pasa los $100, ¿verdad? Anda por los $125 más o menos. Entonces, son muy caros porque ya, la verdad es que valen porque la gente para hacerlo se tarda hasta días, ¿verdad? O semanas en hacerlo. Y bueno, aprovechando aquí la pausa que estamos haciendo también, nosotros tenemos varios años también de estarles regalando a las Nancy algunos refajos y huipiles. Entonces, si Sí. ustedes nos quieren acompañar a la actividad o si quieren apoyar la actividad que hacemos, ya van con este sería el 5º año donde les entregamos un refajo y, bueno, su traje a las abuelas. Ahora las abuelas ya se lo están poniendo más veces, ¿verdad? A veces se reúnen o hay alguna actividad, ya van con su traje, ¿verdad? Los trajes se los habían dejado de poner porque, uno, son muy caros, ¿verdad? O los cuidaban mucho, ¿verdad, Nancy? Entonces, o no tenían las personas. Entonces ahora ya se les ve un poco más a las abuelas, a las Nancy con sus refajos, con sus trajes. Eh, en este caso, vamos a ver qué más. Eh, Muy bien. Creo que es. Tati, no sé si quisieras traducir algo de lo que estuvimos hablando para los que hablan inglés, no se sientan tan perdidos. Sí. Okay, one question that we got was, where can I buy the traditional costume? Nancy was telling us that she has a friend, or she saw a lady in Huayua. You can find different type of prices over there, like some shirts, but they don't have it complete. It is not complete. So in that case, you can go to Guatemala. They have it there. And Hector said that yes, here in El Salvador it's very hard to find it, and also it's very, very expensive. As well, Hector was telling us about that this is the 5th time that
that he is providing this traditional costume to the Nahuatl speakers. So in case you want to participate in this, you can do it. But yeah, basically it was about the traditional costume. Ngek. Nancy, tahati waliti tapagat sa dikampa ne mutakuy. Ay, eje. Sí, Castilla o Náhuatl. Ignawa that's too wang naman ti Castilla. Ah, eje. Gatka con nada ni huella. Muchi no te estechan, chanesque. Muchis mutas cultias gatka. Eso hagan nemi gatka wan itungal. Tiene sentadito que han ni se haga y pía itungal. Gatka te sumaya que une gatka gilpia tintungal que magaita quil. Juan y muy pía gatka quienes naniguita ganan singur suba que en ayo no está gilpia que une. Tiene muchas gilpia gatka. Tiene guitalia. Muchene nanti. Tiwa pipi no tan. Y ni tesu haga y gutuna gatka y tungal. Que higa mucho necesidad que toma que yaga y tungal. Onge mangen ayo filmes y tungal. Fíjate, güey, que está chachamawak ni tahkui. Na y tahkui haga. Y nanuna y unimutahkui tía. Pero y magas ne cuachti. Y tumpan ne tungal. Palwel y gilpia tigana ne tungal yaha al agua que yaha sutumi. Te su huele mi pia. Y yaha isel. Yahigatik magat ne cuachti. Iwan ne tahquil. Huele ti cual pachuat. Con huele ti gilpia cual te sutum. Yo lo que dije anteriormente cuando yo crecí. Como jóvenes, niñas y ancianas, todas eran refajadas con sus refajos y su hupil y sus grandes collares, donde habían collares al escoger collares, no sé a cómo los compraban. A mí nunca me gustó, por eso mi madre, ella tenía, pero a mí no me gustaba, no sé por qué. Entonces, así andaban antes las señoras bien adornadas al cuello con collares. Antes en el río, cuando crecía mucho, traía un zacate que echaba una semillita. Se me olvida cómo se llama esa semillita de antes. Y no les costaba pasarle el hilo porque ya donde el ombliguito de esa semillita ya maduraba, quedaba bien blanquita, bien bonita, bien redondito. Esa sí yo veo que en Sonsonate todavía hay unos collares de esos antiguos, que saber dónde hay. Ya hoy ya no hay porque como ya los ríos dicen que la gente que tiene sus siembras riegan mucho venenos en las milpas y por eso todo se ha terminado. Claro que ya ahora mis nietos ya no lo conocieron porque ya no hay. Pero yo traía de esas semillas y yo les hacía su collar de mi mamá para ella. A mí nunca me gustó. Y así era el tiempo de antes, y sus grandes aritos. Algunos aritos se hacían de esas semillitas. Como digo que antes no había burla, nadie se burlaba. Era bien bonito el tiempo. Todos andábamos descalzos, nadie decía nada. Andábamos a pie. Otra cosa, no había tahuigán. No había ningún carro, ni camión, ni nada. La gente que era más pudiente tenía terrenos, tenía ganados, tenía caballos y carretas, es lo único. Y en las calles de Santo Domingo, que vamos a Sonsonate, pasábamos los ríos, pasando en el agua, caminando en el agua. Yo he pasado por Río Barranca con mi madre, ella llevaba 3 medios de
cocote y a mí, yo me daba 9 docenas de anonas, un gran canasto grande. Después de que ha llovido el río, bien limpio, que ya no está ni sucio. Pero le digo que el río arranca, me daba hasta aquí, en mi pecho, digo, en mi elpex pasaba el agua. Yo sentía que ese río llevaba fuerza. Y yo lo que hacía, me agarraba bien mi canasta. Y pasábamos. Otra cosa. Llevaba un barcadito de morro así chiquitito. Y todo el tiempo desde que yo fui pequeña, mi padre le decía a mi mamá, compre sus delantales la niña porque ella va a empezar a hacer oficio. Y no me gusta que ande ella así solo con su vestidito sucio. Compre sus delantales. Así me acostumbré. Y cuando íbamos a un sonate, como no nos podíamos bajar para tomar agua, donde allí por Río Arranque, que en los lados siempre baja agüita que viene de arriba de la peña. Y yo llevaba mi guacalito con mi gran carga en la cabeza. Yo recibía agua en mi guacal, bebía agua así caminando con mi carga, le daba a mi mamá y sacudía mi guacalito y lo metía en mi bolsa mi delantal. Eso era mi costumbre de antes, pero gracias a mi Dios yo no sentía que me cansaba. Íbamos con la gran carga y al regreso mi mamá, todos esos compraditos que traía, mi madre nunca traía ella la carga, yo lo traía siempre. Y así fue mi niñez desde que crecí. Nadie me decía, mire hija, vaya a cortar algo, vaya a traer algo y vaya a vender. Eso fue de mi puro pensamiento que Dios me dio. Yo cortaba chipilines, era un gran chipilinar, hacía los tanates 5, pasaba vendiendo en el pueblo. Mi papá sacaba yucas, iba a vender yucas. Él cortaba tomates, iba a vender tomates, no había que llevar, iba a la milpa, cortaba frijoles, traía ayotillos tiernos, me encargaban flores de ayote, cojollos, lorocos, todo lo traía y iba a vender. Eso fue de mi pura voluntad, porque mi madre nunca me dijo, mire hija, vaya a vender esto, nunca. Y todas a veces, la gran saca de chipilines que iba a vender, sacaba tal vez 60 centavos de las cargas que llevaba. Y yo todo lo traía, le daba a mi mamá. Y con todo mi Dios me estaba oyendo, que no son mentiras. Y Gracias. me fue bien porque a mí me gusta trabajar en el campo. A mí me gusta mucho. Sí. Cuando Vamos a hacer aquí una pausa, Nancy, para que la compañera, para que Katy pueda traducir. Katy, ¿sí? En resumen, lo que puedes decir es que las trenzas que Nancy Sixta se hacía, ella explica que pues se llaman en náhuatl tajuil, ¿verdad? Y que pues se Sí. las enrollaban así como la tienen puestas, se hacían sus trenzas, las mujeres no se cortaban el pelo, preferían dejárselo largo porque se miraban más bonitos, eran más largo y más grueso el pelo y quedaban las grandes trenzas y se lo enrollaban así en la cabeza. Eso pudieras traducirles, Katia, a los que hablan inglés. Okay, so in that case, Nancy was talking about that, about the tag that is called Tajuil, perdón, tajuil. 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 Ajá. Okay, that is in Nahuatl, and that is when we are referring to braids. Nancy remembered that all the time they used to wear the hair long, very, very long. And also she remembered that long time ago when she was a child, and she used to use all the time the traditional custom, and they used to use it a lot. They used to use also a lot of jewelry, but she didn't like it. Also, she said that she used to make from the seed some jewelry,
She really liked it, and she told us before that no one can make fun of her or for anyone, right? For example, she used to walk barefoot and she was free to do it. No one can make fun of them. And she remembered when she went to the river, she likes a lot to work. No one told her to do it. She liked to help her mom and to work. So that's what she told us. Bueno, para ir terminando y hablando lo del traje, tengo pendiente yo, como Nancy habló de sus trenzas, yo tengo acá mi sombrero. En el sombrero Tignagua di Tugay, Shumpe, Shumpe, en Tugay, Shumpe. Si es mío, no Shumpe, no Shumpe, mi sombrero. Entonces, esto se llamaba Shumpe. De esto no hablé, es los pañuelitos, ¿verdad? Bueno, este como es un cuachti, ese es un cuachtichín, ¿verdad? Cuachtichín, y si es mío, no cuachín, ¿sí? Porque es mío. Y para terminar con la vestimenta quizás del hombre, tenemos gaki, sí, un famoso kaite, ¿verdad? Los kaites, un kaite. Entonces, era en este caso todo lo que el hombre utilizaba. Y tenemos aquí una pregunta, Nancy, para usted. Dice, ¿cuáles eran las semillas que se usaban? Y si se recuerda de algún otro material con el que hacían los collares, dice. O eran semillitas así de cualquiera, bonitas, para los collares, los aritos. Solo hacían de lágrimas, se llamaba esas chibolitas que le digo que venían del río. Ajá. Lágrimas se llamaban eran como un zacate y ahí venía bien cargadito de esas chibolitas. Y también nosotros hacíamos semillas collares de semilla de gulegueme, palo de gulegueme, que es pito. Ujú. Y las de pacún no usaban, dice aquí alguien, si usaban semillas de pacún. ¿Cómo no? Pero eso por aquí casi no hay. Ah, Nosotros traíamos solo cuando íbamos a pepenar café allá en las fincas o cuando íbamos a cortar por allá hay palos en unas grandes quebradas. Ahí traíamos eso para hacer arito. Yo le hacía arito a mis hermanas. Porque como solo se pasa un hilo, digamos un cáñamo, y se hace el arito así como saben. Y de eso sí, tenía de pito. Eso es lo que yo sé, decíamos nosotros, collares, pero ahora veo que hay personas que saben estar con otras semillas y hacen sus dibujitos bien bonitos. O entre más días hay más viveza, Dios le da más sabiduría a la gente para poder ganarse la vida, porque ellos hacen sus trabajitos ahí para vender. Antes tampoco yo creo que no usaban cosas de oro, ¿verdad? Ni cosas así. Eso ya es más moderno porque antes no alcanzaba para esas cosas. O sí, creo que habían personas que usaban así cosas de oro, anillos, cosas de plata también, ¿no? Sí. Sí, había oro pero era un oro puro, como es que ahora ya no hay. De ese oro se acabó, creo yo. Mi madre le compraron el anillo, 2 anillos, cuando se casó por los civiles. Le compraron un anillo bien bonito de oro. Y cuando fue a recibir su sacramento, le compraron otro. Y le compraron bastante collares porque dilató ella de estar así en trato, no hicieron muy grande el tiempo que iban a casarse. Cada fiesta que pasaba, alguna actividad, tenía mi papá que comprarle sus collares. Tenía mi mamá unos collares bien bonitos, bien finos, que saber de qué era. Pero
como yo fui tan cobarde, nunca guardé cuando ella los tenía, que saber que se hicieron ya cuando crecimos todos, quizás nosotros se los perdimos, pero los anillos sí, eso murió y todavía ella los tenía. Era un Bien. oro puro. Gracias, Nancy. Bueno, ya ahorita ya estamos, ya finalizamos, compañeros, compañeras, pero vamos a dejar estos últimos minutos para que si ustedes tienen preguntas, pues aprovechen, ¿verdad? ¿Tendrán alguna pregunta? Tienen su pregunta. Okay, Hector was telling us how to say hat in Nahuatl is shumpe. Also, neck scarf in Nahuatl is quastin, quastin, and for shoes is kaite. And we are about to finish. Any question, you can let us know. ¿Alguien tendrá preguntas? Ah, qué bonito. La compañera dice que encontró un collar de esas semillitas. Yo tenía una segunda pregunta acerca de la ropa. Como comentó de que causaba bastante picazón, ¿verdad? No sé, he leído, pero no sé si es cierto que cuando lo lavaban, si lo dejaban en el río por mucho tiempo para suavizarlo. No, no, si ya venían así bien suavecitas como digamos que, por ejemplo, ahora todavía, no sé si por donde vive usted hay todavía tela que decimos de algodón, que es una tela antigua, pero aquí en Sonsonate todavía hay unas telas que se puede comprar, se dice de algodón. Y esas mantitas, ellos lo desataban, se hacían cuadros como sabía el saquito, y luego mi abuelita lo pasaba por agua caliente y como no había jabón, antes no había jabón, pero ellos tenían sus ideas, habían cositas digamos que de casero, con eso se lavaba antes. Y mi abuelita lo restregaba y lo restregaba, aquella espuma que echaba esas cosas, que íbamos a tener una práctica no sé a qué horas, pero Vamos a tener los jabones, no sé si nos enseñaron a hacer jabones. ¿sí? A ver Y cómo. con eso lavaban antes. Y toda la ropa bien chelita porque ellas tenían un costumbre bonito que habían aprendido de quitar de la misma pobreza y a mismo se habían quitado. Aquí hay un collar de semillitas de Conoce. lágrimas que decía, será este. Ah, sí. También hay unos collares ¿cómo se llama? Unas palmas que hay por ahí. Corozo le dicen. Y ellos también hacen los collares. Bien, Me bien. gustan las semillas. Son negritas y brillan las bolitas. Vamos Eso con sirve la para pregunta hacer de collares también. Yo veo que tienen también, ya se llegaron a hacer collares de esas semillas de ese árbol de corozo. Joana, Sí, adelante. No sé, terminando con Joana. Sí. Hola Nancy, gracias por toda la sabiduría que nos ha compartido. Mire, fíjese de que hay un pueblo indígena en México que se llaman los mexicas y cuando ellos hacen sus ceremonias mexicas, ellos se cubren el ombligo con una faja y se cubren la cabeza como con una mantita, porque de acuerdo con la cosmovisión de ellos y ellas, se tapan estas dos zonas porque son zonas en donde dicen que malos espíritus pueden entrar, entonces se protegen estas zonas que son bien espirituales, el ombligo y la cabeza. Y me pregunto que si en la cosmología náhuatl,
existe esta idea de protegerse el ombligo con la faja. Pues no, nosotros aquí el costumbre desde que yo crecí, que ponemos la faja para que quede bien apretada el refajo. Por eso nos ponemos eso sí. Ah, bien Pero, práctico. sí, y entonces nosotros solo cuando vamos entramos a una iglesia, sí, ahí sí tenemos el manto, la mantilla que nos cubrimos la cabeza, la iglesia. Entonces, eso es lo que yo le puedo decir. Y Sí. hay iglesias que también, dice hermano pastor, según la doctrina que les han dado, pues no se cubren la cabeza, pero bien. Pero en la iglesia donde nosotros llegamos, sí, ahí todas las señoras, el día martes, nos ponemos uniforme blanco y la mantilla. Sí. Y Pero eso de respetamos. la chalina también era antiguo, ¿verdad? No es algo hoy solo de la iglesia, porque Nancy Sixta ahora es cristiana. Entonces, la chalina, con la chalina se cubría en la cabeza desde antes, ¿verdad? Era una cosa antigua, una tradición, ¿verdad? Sí, en la iglesia católica, dice que yo tengo, todavía no recuerdo. Y ella me decía, en náhuatl, Chicuiga Mucuasin, pero ella se ponía chalina y a mí me daba otra toalla, pero no chalina como la que ella recibía. Ella me decía, Chicuiga Yini Mucuasin, Ganti Talía Muchi, y Patne, y Tensascane Tiupan, Shimutunsacua, Mashigalai Galisti me Tiupan, Tetic Talía Mutunsasca, Tetuyak, Gastalagi Kiane. Te Italia y Tunsasca y Gatesu y Spinawa. Eso me decía mi abuelita. Ella me decía, cuando vamos a la iglesia, hija, yo le voy a dar esta toallita, usted se cubre la cabeza, al nomás entrar en la puerta de la iglesia, usted se cubre la cabeza. Porque nosotros tenemos el costumbre antiguo de que no se cubre la cabeza, solo los hombres entran sin cubrirse la cabeza porque ellos son varones. Y nosotras mujeres no podemos entrar con la cabeza descubierta. Y esa enseñanza, gracias a Dios, nunca se me olvidó. Más hoy ya no. Hoy es otro lugar donde llego, pero me siento feliz con mi Dios. Tengo enseñanzas antiguas. Bueno, Katy, tal vez traduces eso y con eso finalizamos, por favor. Okay, and Nancy was telling us that a long time ago there was no soap, but they learned how to make one. So we are going to get a class about it. And also the pictures that they put before, it was about the woman necklace, about the seeds that we were talking. And that's it. We are about to end the class. Muy bien. Bueno, entonces eso sería todo, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Nancy Sixta, Suk Payush. Gracias. Y bueno, nos vamos a ver con Nancy Sixta en la clase de la noche. Vamos a hablar de lo mismo, ¿verdad? Y también les esperamos en la clase de mañana. Y cualquier pregunta o cosa, también les voy a estar enviando el documento, el estudio que hizo Carl Hartman, el de las fotos que vimos en clase, en el grupo de WhatsApp, por si ustedes quieren leer todo el estudio que él hizo y bueno, el material también se les va a estar enviando. Eso sería todo y pues nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Nancy Sixta. Mi agua. Siempre Italia no puede pagatuta sempa. Okay, that was all. Thank you so much. Adiós. Eso da- Adiós. Bye bye.